¿Su nombre es? Richard Forteza. Señor Richard. ¿Y usted? Ana. Señora Ana, ¿cuál de los dos comienza hablando su pasado? ¿Cómo era la vida de ustedes antes de llegar acá a la Universal? Bueno, la vida nuestra antes de llegar a la Universal era porque, trabajábamos pero no progresábamos, no había fruto y se pasaba mucha necesidad en el hogar, ¿no? A veces no alcanzaba la plata ni para comer, porque uno trabajaba pero cubría cuentas y no alcanzaba la plata para ella o para los hijos. Una situación toda trancada económicamente. ¿Cómo lo veía usted, señora? Y una situación desesperante. Además que yo también estaba muy enferma. Ah, sí. Cuando conocí a la Universal estaba en una cama hacía un mes sin poder caminar. No podía caminar de ninguna manera para nada. ¿Qué tenía? Según los médicos era lumbalgia crónica. Se endurecían las piernas y toda la parte de la espalda y intentaba pararme, era un dolor impresionante. Y una noche, escuchando la programación de la radio, el pastor dijo que llamaran si quien quisiera una oración. Entonces yo llamé y le pedí al pastor que orara por mí, que no podía ni siquiera sentarme en la cama. El dolor intenso. Sí, era horrible los dolores en las piernas y en la espalda. Tenía que con ayuda sentarme, si no, no me podía sentar. Y el pastor hizo la oración y yo me senté sin ningún problema. Y me dijo, mañana la espero en la iglesia. Y yo al otro día vine a la iglesia. Usted tomó la decisión de acercarse. Sí. Y la vida un caos, problemas económicos, problemas... ¿El matrimonio cómo estaba? ¿Cómo se llevaba en esa época? Sí, era complicado porque yo trabajaba, estaba pendiente de mis hijos y pendiente del hogar, porque ella en cama con los problemas de ella y los dolores que ella tenía, y muchas veces yo estaba trabajando y tuve que salir del trabajo para llegar hasta mi casa, a ver lo que estaba pasando, porque sí, el problema era todo por la enfermedad que ella tenía. En la columna. Sí. Ahí usted decidió llegar acá a la Universal. ¿Cómo fue? ¿Usted llegó, participó? ¿Cómo? Yo llegué caminando a duras penas, ¿no? Ajá. Porque me dificultaba mucho el caminar. Y ya el primer día, que fue justo un viernes, ya vi el progreso en mí. Y el pastor en la palabra dijo que había que usar la fe, y había que depositar la confianza en Dios, que Dios me iba a curar. Yo empecé a hacer paso a paso todo lo que decía y gracias a Dios fui curada. ¿Desapareció el problema en la columna que usted tenía? Sí, los inyectables que me habían dado antes no funcionaban, porque funcionaban unas horas y cuando terminaba el efecto ya empezaba de vuelta el dolor. Y yo cuando empecé a venir a la iglesia no tomé más inyectables. Y ya a la semana ya estaba caminando sin ayuda de nadie. Curada por completo. Sí. Desapareció aquella enfermedad. ¿Cuánto tiempo usted sufrió con el problema en la columna? Un mes estuve sin poder caminar. Un mes en reposo. Sí. No podía, por más que quisiera levantarme, no podía. ¿Y usted también decidió llegar a la iglesia? ¿Cómo fue? Sí, ella me invitó y como uno trabaja, ¿vio? Y a veces no da el tiempo, pero uno va viendo el progreso, el ánimo de ella ya era otro. Ella se había levantado la cama, ya no estaba postrada. Y me convidó para ir y digo, sí, vamos. Y empezamos a venir a la Universal. Fui también adquiriendo la enseñanza, porque la Universal no es solo una iglesia, es una enseñanza que te enseñan. Me fui liberando viernes a viernes y poniendo en práctica lo que los pastores nos enseñaban. Y fuimos prosperando, gracias a Dios. Y mi señora fue sanada. Y también le había aparecido. Ahí entendimos que no era enfermedad,
era enfermedad para la ciencia, para los médicos. Pero nos dimos cuenta que eran espíritus que trabajaban en ella que le producían la enfermedad esa. Así como ella le habían diagnosticado un cáncer también. Un cáncer Sí, le porque habían después de haber sido curada, sanada del problema de la columna. de la columna, empecé con, yo trabajaba mucho, ¿no? Y justo un día le dije a mi esposo, yo me siento mal, y él agarró y me llevó, obligada, porque él me llevó a emergencia, y me dijeron, no, ahora inmediatamente al hospital. Y yo no quería, y él me llevó, y fue ese mismo día, esa misma noche que llegamos al hospital, me diagnosticaron que tenía un cáncer. Un cáncer. Sí. ¿Localizado en dónde? Estaba con diferentes ramificaciones, carcinoma escamoso invasor. Y los médicos, cuando me hicieron los estudios, me dijeron que estaba toda tomada, que no había operación. Si me operaban, me podían alargar un poquito la vida. Y entonces yo le dije que sí, pero que iba a aceptar la operación. Pero a la misma vez cuando iba para casa, yo le decía a mi marido, yo no voy a aceptar la operación. Y yo no acepto esta enfermedad. Y me dieron la fecha para la operación. Y yo seguía en la iglesia haciendo las cadenas. Y digo, yo no voy a ser operada en ningún momento. Y mi marido me decía, tenés fe, usá la fe. Y yo le clamaba a Dios y le decía que no podía ser. Entonces llegó el día de la operación, llegó el día de la hora para hacer, y vio que antes de hacer de entrar al quirófano le hacen una entrevista. Y entonces el médico que encargado me dijo, le voy a revisar, señora, para ver qué vamos a hacer. Y me examina y dice, voy a hacer un ateneo. Ya cuando salí para afuera, estaba mi esposa en el pasillo con una sonrisa de oreja a oreja, y le decía, no te van a operar. Y no me operaron, hice los tratamientos que tenía que hacer, le hice caso a los médicos haciendo el tratamiento que ellos decían, pero a la misma vez haciendo el tratamiento acá en la iglesia. Usando la fe. Usando la fe. ¿Y el cáncer? Aferrada a la fe, aferrada a Dios. Y el cáncer, cuando terminé el tratamiento que ellos me habían mandado, tenía que hacerme una tomografía para ver en qué estado estaba. Porque de principio era del tamaño de una manzana, ¿verdad? Sí. Dios mío. Y desapareció. Y cuando me hicieron la tomografía, salió que tenía 0,001 de células cancerígenas. No tenía nada. Desapareció. Un milagro. Un milagro. Hoy, ¿cómo está la vida de ustedes? Hoy, bueno, ahí nosotros fuimos progresamos, y a la misma vez que progresamos nos apartamos de Dios. Dejamos que las preocupaciones y todo Ustedes dejaron de venir de la iglesia. Sí. Después de ser curadas Sí. de cáncer, de la lumbalgia, Sí. de estar progresando, después de estar en la iglesia, las cosas marchando, dejaron de venir. Sí. Sí, prosperamos tanto y con trabajo y prosperando, Pero y prosperamos bendiciones, usando la fe. y vio que la plata le va llenando los ojos, por no decir, y nos fuimos dejando de venir a la iglesia, nos fuimos apartando. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos fuera de la iglesia. Habíamos dejado de participar. ¿Y ahí? Y ahí sí, ni la cuento, ¿no? Ahí sí fue un verdadero caos. ¿Qué pasó? Y perdimos todo lo que habíamos conquistado, perdimos todo. Todo. En la ruina total. Endeudados hasta el cuello. En todo. La familia separada. Nosotros, los dos en los vicios. Yo en el vicio del cigarro. Mi esposo en la bebida. Peleas, discusiones. Los hijos se fueron de casa. Un caos. Un caos total.
después de conocer el camino de la fe, se apartaron y se tornó un caos. Un caos, pastor. ¿Y cómo fue que decidieron regresar? Porque llegó hasta un punto que yo trabajaba, en vez de llegar al trabajo y quedarme contento de ir a mi casa, era decisión que tenía que volver a casa. Prefería quedar trabajando en vez de volver a casa porque ya no soportaba estar en mi casa. Y llegó que en mayo tomé la decisión de separarme. Alquilé y me fui de mi casa. ¿Usted llegó a irse de su casa? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Me fui, tuve 3 meses estuve alquilando. Y estaba en la otra casa que alquilaba y tenía soledad, porque yo quería estar con ellos, con mi familia. Pero al mismo tiempo no podía, había algo que no me dejaba estar en mi casa. Y yo antes de irme, porque yo sabía dónde estaba el poder, dónde estaba la solución para nosotros. Pero uno como es hombre, a veces orgulloso, no quiere dar, como quien dice, el brazo a torcer, ¿no? Y antes de irme le digo a mi señora, le digo a mi hija, digo, usted sabe dónde está la salida. Usted sabe dónde está la solución para nosotros. Y me fui. ¿Y ahí cómo fue? Y ahí empezamos a venir, mi hija y yo, a la iglesia, a empezar a usar de nuevo la fe y a aferrarnos a Dios, a clamar a Dios. Y hoy en día está totalmente cambiada nuestra vida. ¿Cómo está ahora que regresaron? Ellos empezaron a luchar y en octubre, como yo les decía, en mayo, y en octubre me invitaron para empezar a concurrir. Yo dije sí, los primeros días no quería venir, ¿verdad? Porque no quería, le digo, es justo, no quería. Y le digo, sí, voy, sí. Porque yo trabajaba, como le digo, tenía un buen sueldo, que no sé si puedo decir la cifra. El sueldo de mi trabajo en la construcción era 28 o 30 mil pesos por mes. De esa cantidad de plata, en el bolsillo me quedaban 2.000 pesos. Lo demás se iba todo en cuenta. Y cuando ellos me invitaron, yo voy a cobrar, como llega el día de quincena, voy al cajero a cobrar, que ya había trabajado toda la quincena, paso la tarjeta y no tenía un peso para cobrar. Era todo descuento. Y yo digo, bueno, hasta acá llegó. Un caos. Decidió venir también para la Y iglesia. ahí empecé a concurrir con ellos y empezamos a luchar. Pero ya empezamos a luchar los 3 juntos, ya era otra cosa ya. Yo al mes que estaba en la iglesia, yo ya había dejado los vicios. Y eso que tomaba. Yo tomaba, todos los días tomaba. Alcohólico. Sí, todos los días. Usaba la excusa que voy a tomar 2, 3 cervecitas para cargar las pilas para trabajar el otro día. Esa era la excusa. Y el fin de semana ni le digo, ¿no? Llegando acá, regresando a la iglesia, usando la fe, hoy cómo está el matrimonio, cómo está la salud, cómo está la economía, cómo está la vida de ustedes. El matrimonio restaurado, la familia unida, los hijos se fueron, ahora están de vuelta, y prosperada. Empezamos primero con una panificación de bizcochos y roscas, y hoy en día tenemos un almacencito. Un almacén. O sea, progresando. Progresando. ¿Vale la pena regresar? Sí, valió, sí. Pero y para regresar, para lograr lo que tenemos, ¿no? Tuvimos que sacrificar. Sí, mucho sacrificio. Vino la campaña de La justicia. Y nosotros teníamos ahí una plata para cobrar, que yo digo, con esta plata soluciono los problemas, y fue lo que Dios pidió. Él pidió todo. Confiaron en Dios, hoy la vida restaurada. Gracias a Dios. ¿Valió la pena? Valió la pena. Valió la pena. Bueno, ahí está, ¿no, Pastor Cés? Un caso más verídico de un matrimonio que sufrió mucho. Problemas en la salud, problemas en el matrimonio, problemas económicos. Y llegaron acá, decidieron apartarse, dejar los caminos de la fe. Hoy regresaron y una vida completamente restaurada, reconstruida por medio de la fe.